El viento invernal aullaba entre los árboles desolados, llevando consigo un frío penetrante que parecía colarse en cada grieta. Ese día nos llamó una mujer. Por teléfono, dijo que un gatito y un cachorro llevaban varios días sentados junto a su valla, acurrucados el uno contra el otro. La voz al otro lado de la línea transmitía una mezcla de preocupación y frustración. La persona que llamaba, que había estado observando a la pareja desde la calidez de su hogar, compartió la desgarradora historia de dos almas varadas que necesitaban ayuda. Mi imaginación pintó inmediatamente una conmovedora imagen del improbable dúo, un cachorro de Dachshund y un gato, acurrucados juntos contra el implacable frío. Sin embargo, la belleza de esta escena se vio empañada por la revelación de que la mujer, aunque espectadora de su difícil situación, había optado por no tender una mano amiga. Los había observado desde su ventana, pasando los días mientras las dos criaturas se aferraban la una a la otra para mantenerse calientes. Cuando se le preguntó sobre su renuencia a proporcionar refugio o sustento, su respuesta fue tan fría como el aire invernal del exterior. «Tenemos nuestro propio perro, no voy a cuidar de nadie más». Fue un crudo recordatorio de la indiferencia que a veces existe en el mundo, incluso cuando se enfrenta a la innegable vulnerabilidad de vidas inocentes. Decididos a ayudar, nuestro asistente se apresuró a la escena, solo para descubrir que la gente había llevado al dúo tembloroso hasta la puerta, evitando cualquier compromiso adicional. La adorable pareja, llamada Tim y Silvia, sufrió las consecuencias del duro clima. Silvia, una gata tricolor, se había acurrucado contra el vientre de Tim para mantenerse caliente durante los 2 días que pasaron afuera. Fue un pequeño consuelo, pero la salvó de lo peor del frío. Tim, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Sufriendo una tos implacable y secreción nasal, al cachorro Dachshund de 5 meses le diagnosticaron neumonía a su llegada a la clínica. Mientras Tim luchaba por su vida, Valentina, una de las cuidadoras del centro de rescate, tomó a Silvia bajo su protección. La gata tricolor, conocida no solo por sus marcas únicas sino también por su dulce y cariñosa naturaleza, encontró consuelo en la compañía de Capri, otra felina residente bajo el cuidado de Valentina. El suspense de la historia se desarrolló en la clínica, donde Tim luchó contra la neumonía con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Silvia, ahora en el cálido abrazo del hogar de Valentina, se convirtió en una compañera constante de Capri, buscando calor y afecto en cada momento. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.